Momento de hablar con alguien muy importante, nada menos que con la presidenta de AISA, Malena Galmarini, con nosotros. Gracias, Malena, por atendernos. Te saluda Mariano Pavón, estoy con Sol Pérez, está la doctora Mónica Nefke. Aquí estamos en Radio Latina y en Telemax. ¿Cómo te va, Malena? Bienvenida. ¿Cómo están, Mariano, Sol, Mónica? Un gusto. Bueno, un gustazo para nosotros y gracias por atendernos. Bien, acá estamos. Quería preguntarte en el arranque cómo estás llevando estos tiempos de pandemia. Vemos que hay cosas que se están haciendo, sobre todo AISA, un lugar tan sensible en estos tiempos donde el agua potable es tan necesario, ¿no, Malena? ¿Cómo están manejando a nivel general todo esto? Mira, Mariano, la verdad que con mucha preocupación, como corresponde, pero ocupándonos. Claro. No siempre digo lo mismo. Podemos tener miedo, podemos tener temor, pero no podemos entrar en pánico porque eso nos paraliza. Y lo más importante es que actuemos, que hagamos cosas. Y hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Digo, más allá de la responsabilidad ciudadana que tenemos cada uno, en términos de lavarnos las manos, de limpiar la superficie, mantener la distancia de 2 metros interpersonal, ¿no? Esto es importante saberlo. Digo, el virus no camina, no vuela, no se suspende, no queda suspendido en el aire como otros que sí lo hacen. Entonces, el coronavirus nos necesita a nosotros para contagiarnos, nos necesita para trasladarse, nos necesita a los seres humanos para seguir expandiéndose. Esto respecto de, como decía, la responsabilidad ciudadana. Ahora, claro. Por otro lado, en el caso de AISA, si yo te digo, para evitar el coronavirus, hay que lavarse las manos con agua y jabón asiduamente y hay que limpiar con mayor profundidad y asiduidad las superficies, los objetos y nuestro hogar, bueno, es necesario tener agua. Así que desde el inicio de esta situación extremamos los cuidados con nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores para que ellos se puedan cuidar a sus familias, no tengan temor y sigan yendo a sus lugares de trabajo, a las plantas de saneamiento o de potabilización de agua, al laboratorio, que estén en la vía pública haciendo el trabajo de reparar aquellos caños que pueden romperse por diversas circunstancias y de esta manera garantizar el servicio a los 12 millones de usuarios y usuarias que tenemos en la concesión. Claro. Esto para nosotros es sumamente importante, ¿no? Digo, repito, si hay que lavarse las manos y limpiar nuestro hogar, el lugar donde vamos a hacer el aislamiento, bueno, es necesario tener agua. Por supuesto que también nos preocupa aquellos 2 millones de usuarios que todavía no tienen red, ¿no? Estamos hablando, cuando digo de garantizar el servicio, estoy hablando del servicio de red, Claro. Es decir, nosotros tomamos el agua del río, lo llevamos hasta la planta de potabilización y de ahí lo distribuimos a través de la red de caños. ¿No? Es un proceso recontra complejo y muy costoso, pero sabemos que tenemos todavía un montón de vecinas y vecinos, sobre todo en el conurbano bonaerense, que no tienen red. Así que estamos trabajando fuertemente en eso, estamos trabajando con los intendentes, con los bomberos voluntarios, para ver cómo acercamos con camiones cisternas el agua hasta los distritos y que después los municipios, a través de sus propias redes, puedan distribuir el agua junto con la ayuda alimentaria que brindan los intendentes. Y en el caso de Isla, nosotros tenemos mucha población en la primera sección de Isla, que corresponde al municipio de Tigre, y otro tanto en la segunda sección, que corresponde a San Fernando. Así que ayer y hoy estuvimos repartiendo con una chata, con un barco, agua en sachet, y ya hoy estamos montando 3 chatas con tanques cisternas, como son los camiones, para poder ir a través de los arroyos y de los ríos de nuestro delta a asistir a nuestros vecinos que están más lejos. Sí. Malena, ¿te pasa, yo te quiero preguntar casi a nivel personal, qué te pasa cuando ves algún tipo de casos y demás de personas que parece que tienen la cabeza en otro lado, los irresponsables? Bueno, vimos lo del surfer, pero quiero decir, porque hablabas en el arranque de la toma de conciencia de la enfermedad, que esto me parece que es importantísimo, porque no todos todavía le cayó la ficha. ¿Qué le dirías a esa gente que todavía parece no entrar en razones con esto? Que nos está exponiendo a todos.
Claro. Que es verdad que cada uno puede hacer y vivir como quiera, ¿no? Siempre digo lo mismo, uno tiene el derecho a vivir y a morir como quiere. Ahora, eso tiene un límite, que es poner en riesgo a los demás. Claro. ¿No? Y que entonces yo puedo entender que alguien no tome conciencia, que niegue la situación por miedo, que el miedo no le permita registrar e internalizar las medidas de prevención. No lo puedo justificar, sobre todo cuando son adultos. Claro. Estamos hablando de gente grande, ¿no? Lo mismo me pasa cuando veo que algunos insisten con irse de viaje, ¿no? Con tomarse vacaciones a lugares donde ya sabemos que el virus está circulando fuertemente, ¿no? Digamos, me parece que estas cosas hay que ponerles límites, por eso creo que tanto el presidente Alberto Fernández como la ministra de Seguridad y todos aquellos que están trabajando, más allá del sistema de salud, en el sistema de seguridad, son sumamente importantes, ¿no? Estoy de acuerdo en que tiene que haber algún castigo, ¿no? Tenemos que empezar a construir un mundo más justo, es un mundo donde haya premios y castigos, aquellos que nos cuidan, que nos cuidamos, que podemos cuidar a otros, que somos solidarios. Finalmente la responsabilidad ciudadana en la profundidad habla de la solidaridad, de la generosidad, ¿no? Entonces cuando nosotros somos solidarios y generosos, construimos un mundo mejor, y cuando no, es necesario que para sostener el contrato social haya castigo. Por lo tanto, creo que todos aquellos que no cumplan no porque salen, yo ayer tuve que salir a la farmacia, Sí. porque como yo no soy grupo de riesgo, como quienes conviven conmigo en aislamiento no son grupo de riesgo, lo que hice fue juntar todas las recetas de todos los medicamentos que necesitan los que sí son en mi familia grupo de riesgo, y fui yo a comprarlos. Claro. Y fui yo a llevárselos a la casa para que ellos no tuvieran que salir, tomando las medidas necesarias. Pero aquellos que salen de joda, por decirlo de alguna manera, que se van a pasear, que sacan el perro, que no, digamos, todos aquellos que no están cumpliendo con las medidas de prevención tienen que ser castigados. Tienen que pagar una multa muy fuerte, tienen que quedar en algún lado registrado que no lo hicieron, sobre todo en el sistema de justicia. Me parece que, yo siempre digo, quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras de AISA, porque son de esos héroes y heroínas invisibles en estas situaciones. Claro. Bueno, me parece que la justicia tiene que tomar un rol mucho más preponderante en estas cuestiones, ¿no? Creo que tienen que salir claramente a decir que las causas judiciales que se inicien en este periodo van a ser continuadas y que no se van a archivar un día después, ¿no? Porque si no, digamos, creo que cuando alguien no cumple con el contrato social, para eso debe estar la justicia, para poner límites. Está bueno lo que decís, y coincido plenamente. Faltaría una voz judicial que diga a toda la sociedad, un miembro de la Corte, imagino, alguien con prestigio judicial, para que diga, miren que con esto nosotros vamos a ser inflexibles. Coincido, es una buena mirada. Y una acordada, yo supongo que debería ser una acordada de la Corte, Claro. las Cortes, diciendo esto, ¿no? Digamos, dándole la instrucción general a todos los fiscales y a todos los jueces que las actas que hoy se hacen deben convertirse en sumarios judiciales. Y yo entiendo que van a ser un montón. Bueno, también es un momento, yo siempre digo que las crisis traen oportunidades. Sí. Me parece que a lo mejor es una oportunidad para empezar a mirar qué hace también la justicia con estas cosas, ¿no? A ver, bueno, cuánto tramita de las necesidades que tienen los vecinos y vecinas, los ciudadanos y ciudadanas comunes, los de a pie. Claro. Porque necesitamos que la justicia ponga límites y nos cuide, ¿no? Así como para AISA es una enorme oportunidad, primero de poner en la agenda pública y en la agenda de la alta política la necesidad imperiosa de extender las redes. Y con el presidente de la Nación diciéndolo, poniéndolo blanco sobre negro, también el ministro Catopodis, nosotros estamos ya poniendo en marcha un plan de obras de más de 30.000 millones de pesos para extender la red, solo para este año. Esto es pre-coronavirus. Ahora, con el coronavirus dando vueltas, toma
otro caliz, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, me parece que también en otras áreas puede ser una gran oportunidad, ¿no? Puede ser una gran oportunidad. Sol. Sí, yo quería consultar porque, bueno, opino lo mismo de que hay que tener mano dura con, no digo mano dura porque lo que tiene que Por ver con la represión, violencia, no, sino claro, justicia, claro. con la justicia. Mañana es noticias, Sol. Claro, sí, Claro, por no. eso, claro, ya estoy acostumbrada, entonces por las dudas tengo que aclarar todo lo que digo. Pero sí creo que tiene que haber mano dura con toda la gente que viola la cuarentena, que no tiene un permiso y la verdad sale a pasear y va de shopping. Pero ¿cómo se puede hacer para controlar a los barrios donde no tienen control o los policías no tienen manera de acceder, ya sea porque, no sé, lo vimos en un barrio que entró la policía y lo sacaron a balazos, Sí. piedrazos? Y mira, es muy difícil, la verdad es que es muy difícil. Digo, las crisis son crisis por eso, ¿no? Por una serie de imprevistos o situaciones que son difíciles de controlar, y por eso cuando las crisis son generalizadas necesitamos de la responsabilidad ciudadana. Ujú. También quiero decir que es muy difícil para la gente que vive en esos barrios cumplir con el aislamiento, porque viven en casitas muy, muy precarias, muy chiquititas, muchas personas. Ujú. Claro. Entonces, no es lo mismo para aquellos que viven en una casita, que a lo mejor tienen una terraza, un balcón, un patio, un jardincito, ni hablar de aquellos que viven en casas que tienen muchos ambientes, que entonces pueden incluso aislarse adentro de sus hogares, ¿no? Estamos hablando de personas, y que son muchas, lamentablemente, en la Argentina, ¿no? Si recordamos una cifra que era muy nombrada hace poco, hasta que llegó el coronavirus, el 40% de la población en Argentina es pobre. Sí, Claro, sí. eso ¿No? creo que En Buenos Aires el 67% de los chicos y chicas, ¿no? De los niños y niñas son pobres. Ujú. Entonces me parece que también hay que tener esto en cuenta, y por eso es tan difícil de parar tal cual. situaciones, ¿no? Esos son los números más graves de la cuarentena, creo, ¿no? Y del coronavirus. También el número de pobreza forma parte hoy, querramos o no, Sí. de estos números que tiene el coronavirus, más allá de los infectados, de los que se salvan y los que se mueren, también la gente que es pobre y que no vive al día o que ya lleva una semana sin comer y que no sabe cómo va a ser para seguir sobreviviendo, ¿no? Ujú. Absolutamente. Yo iniciaba la nota diciendo que estaba muy preocupada, y Sí. la verdad es que también estoy, desde ayer sobre todo, estoy muy angustiada, no solo por lo que está pasando ahora, que yo creo que vamos muy bien, y que las medidas y la firmeza de las medidas del presidente Alberto Fernández, del ministro Ginés González García, de todo el comité de expertos, Ujú. y eso replicado subnacionalmente, ¿no? En todas las provincias, en los municipios, está dando resultado, está haciendo efecto. Sin embargo, en algún momento, digamos, no vamos a poder pararlo todo. Entonces, en algún momento, la enfermedad, el virus, y la enfermedad que el virus provoca va a ser un pico. Nos vamos a enfermar más de los que hoy somos. Ujú. Y sobre todo después, ¿no? ¿Qué pasa después? No solamente el saldo en términos económicos, sino el impacto en términos sociales de todo Sí. esto. Sí. Creo que viene una época muy dura, veníamos de una época muy dura, recibimos un país muy, muy complicado, y esto por supuesto que no ayuda, todo lo contrario. Claro. Malena, es... Yo apelo Sí. a que los argentinos tenemos, más allá de que hayamos ido perdiendo un poco en el tiempo, tenemos una cultura de la solidaridad, Ujú. una cultura del encuentro, una cultura de hábitos, del abrazo, de la fraternidad, que vamos a tener que volver a poner, ¿no? Que va a tener que volver a florecer. Sí, es cierto. Es Debemos cierto. como pueblo salir fortalecidos, independientemente de las cuestiones individuales, que van a ser durísimas. Tenemos que salir como pueblo fortalecidos, porque de aquí en adelante vamos a tener que estar todos juntos, codo con codo, o espalda con espalda, Ujú. para ayudar a aquellos que la van a pasar peor que otros. Claro, y la unión que están demostrando ustedes, que me parece que todo el país coincide en algo. Si hay algo que coincide todo el país es que la política y nuestro gobierno y aquellos que tienen que responder por nosotros o ayudarnos o cuidarnos están unidos, y se ve que con esto no hay política, coronavirus no tiene política. Después ves por ahí Están ejemplo, dando el ejemplo. claro, están dando el ejemplo. Después ves por ahí una Laura Alonso que dice que vienen médicos cubanos que son espías. Viste, tenés algunos
algunos que se salen un poco de esta unión. Pero me parece, Malena, no sé si coincidís, que la fuerza política o todo el arco político está unido. Sí, sí, Mariano, Sol, la verdad es que creo que, no sé si nosotros, viste, quienes hacemos política estamos tan bastardeados que a veces es difícil decir que damos el ejemplo porque la gente no lo toma así. Yo creo que lo que estamos haciendo es nuestro deber, Sí. es nuestra responsabilidad. Si nosotros, que somos aquellos a quienes nos votaron para representar al pueblo, no hacemos lo que debemos hacer, si nosotros brindamos indicaciones para llevar adelante esta crisis y no somos los primeros en cumplirla, es muy difícil que después hacia abajo la gente común las cumpla. Así que yo también en eso quiero destacar, no sé si felicitar, pero sí destacar que quienes forman parte hoy, tanto del oficialismo como de la oposición, en términos institucionales. Después siempre hay algunos que además, para estar en los medios, para volver a estar en algún momento en un cargo, claro, necesitan decir o hacer cosas que los pongan en las tapas de los diarios o en los títulos de los noticieros. Pero es triste porque se nota mucho en esta... Y bueno, pero también esto es parte de la responsabilidad ciudadana, ¿no? En los momentos de crisis, de mayor crisis, es cuando también tenemos que mirar quiénes son los que se comportan de manera responsable y quiénes no. ¿No? Esto también es parte de las oportunidades que nos dan las crisis. Bueno, ponen blanco sobre negro todo. ¿Quiénes son o quiénes somos los que con responsabilidad, seriedad, trabajo, ¿no? Casi sin decir nada, vamos todos los días a nuestro trabajo, seguimos empujando, tomamos decisiones muy difíciles, a veces son muy difíciles las decisiones, y yo no quisiera estar en los zapatos del presidente Alberto Fernández, que todos los días, te diría que a cada minuto tiene que tomar una decisión muy difícil, sabiendo que cada decisión que toma es para cuidar algunas cosas o a algunos, y que necesariamente no benefician a otros o a otras áreas. Claro. ¿No? Entonces, me parece que lo que hay que hacer es mirar bien, ¿no? Que este es un momento donde estamos todos en casa, prendidos a la tele, a la radio, a internet. Bueno, también parte de esta oportunidad que nos brinda la crisis, quizás, o yo desearía, que en esto de salir fortalecidos también sea elegir mejor quiénes son nuestros representantes. ¿Sol? Sí. Yo quería preguntar, bueno, tiene que ver un poco con toda esta situación y con otras situaciones también. ¿Cómo es el rol de la mujer hoy en la política, no? Me imagino que hoy también vos tenés que tomar un montón de decisiones y si se respeta, no se respeta, si fue ganando posición. ¿Cómo es hoy ese rol? Claramente, digamos, depende de con qué lo compares. Si lo comparamos con el siglo pasado, claro, claramente hemos avanzado. Si lo comparamos con lo deseable o con el siglo que viene, seguramente nos falta mucho. Yo creo que, o mejor dicho, sí, lo que menos me preocupa son las mujeres que estamos tomando decisiones, y también quiero destacar ese grupo de chat que se armó hace un par de meses, que se llama Mujeres Gobernando, que somos aquellas mujeres que estamos gestionando la cosa pública hoy. Es de una enorme riqueza y ayuda, porque entonces podemos ahí, estamos mujeres de todos los ámbitos, de todos los ministerios, intercambiando problemas y soluciones a esos problemas, ¿no? Las crisis también traen la necesidad de soluciones artesanales, ¿no? Punto por punto, problema por problema. Y por otro lado, te decía que las que más me preocupan son aquellas que están víctimas de violencia de género. Sí. ¿Por qué? Porque en términos del aislamiento social preventivo obligatorio, les decimos a las mujeres que tienen que encerrarse con sus agresores, con los violentos en sus casas. Sí. Y no tienen toda la posibilidad de poder encerrarse en un cuarto e irse más lejos adentro de sus casas para llamar por teléfono a la línea 144 o al 911 en caso de estar viviendo una situación de violencia. Entonces, esto es lo que me preocupa, por eso toda la semana pasada trabajamos con la Fiscalía de Género en el caso de Tigre, con el doctor Calegari y la doctora Mioso, y armamos un dispositivo que se hace a través de WhatsApp, todo. Las mujeres que son víctimas de un hecho de violencia, que además sabemos que pueden
incluso entrar en una escalada violenta en estas circunstancias, Sí. que pueden mandar un mensaje de texto solo con su nombre y la dirección donde están, y directamente los fiscales están atendiendo el teléfono, se están turnando, pero tienen ellos los teléfonos, y de ahí en un grupo de WhatsApp donde están todos los actores, todos los efectores que tienen que ocuparse de esa situación, inmediatamente salen a resolver el inconveniente. Ejemplo, el fin de semana pasado, vos sabés que hubo un caso en un barrio cerrado de una pareja que había llegado de Chile, haciendo el aislamiento preventivo. Y la mujer llamó por teléfono, avisó por las redes sociales que estaba viviendo un hecho de violencia, se activó rápidamente el dispositivo y pudimos llegar. Después hubo que resolver cómo hacíamos para que el excluido del hogar, que además estuvo detenido por 5 días, pudiera cumplir el aislamiento preventivo. Claro, ¿es la chica que estaba con los 2 bebés? Perdón. ¿Cómo? ¿Es la chica que estaba con los 2 bebés? Porque se filtró uno, a ver, hoy en redes sociales no sabés qué cosas... Sí, hay tantos casos. Claro, no sabés qué cosas son reales, cuáles son fake. En general, cuando hablamos de los casos, me parece que también es responsable de parte nuestra no dar mayores detalles para que no trascienda, ¿no? Claro. Sí, sí, No dar los nombres. Tal cual. Sí. Ya hablamos de un hombre y de una mujer en un hecho de violencia y cómo actuamos o actuaron los efectores del Estado que tienen que actuar para que esto se termine. Hace un rato hablábamos de la necesidad de que la justicia pusiera límites. Bueno, acá es un caso clarísimo. Cuando hay un hecho de violencia contra una mujer, Sí. contra un niño, contra una niña, es la justicia la que tiene que poner el límite, porque si no el límite es el cuerpo de esas personas. Y yo quiero destacar a los fiscales de género de Tigre, a los jueces de garantía y las juezas de familia, porque hemos logrado, por primera vez, y espero que esto se sostenga, que ante un hecho tan grave, así como se dan allanamientos de urgencia de manera tecnológica, es decir, por teléfono, por mail, por WhatsApp, acuerdan el fiscal o la fiscala y el juez o la jueza que eso es de urgencia y entonces el fiscal puede actuar con la policía. Bueno, esto sucedió el fin de semana pasado en Tigre, con este caso muy particular. Logramos tener la medida cautelar de urgencia sin necesidad de tener que escribir antes y fue ratificado luego por el juez, y entonces la urgencia precisamente hace que estas medidas necesiten ser ya, ahora, Sí, ya. hace una hora, y creo que también es destacable, ¿no? Cuando hay, lo mismo que con la política, con la justicia, cuando hay agentes de la justicia, cuando hay magistrados que están a la altura de las circunstancias, me parece que es destacable. Por eso yo quiero que todos conozcan que el doctor Calegari, la doctora Mioso, los doctores Martínez, Díaz, Veloz y Sendra en Tigre, que son los jueces y los fiscales que se ocupan de estas cosas, están a la altura de las circunstancias. Bueno, Malena, muchas gracias por el tiempo, por la nota y bueno, lo mejor para lo que viene. Necesitamos darnos fuerzas entre todos, así que nada, estar juntos y acompañarnos. Un gran abrazo y gracias por estar. Un gran abrazo para ustedes y muchas gracias. Lo más importante en este tiempo es quedarnos en casa. Totalmente. Abrazo grande. Malena Galmarini, la presidenta de AISA, charlando aquí en Show Attack. Nos pasamos unos minutitos del informativo, pedimos disculpas, pero bueno, tuvimos una nota importante que queríamos compartir con ustedes. Ya volvemos.